tardes, soy Fátima Saldonit y como cada tarde les doy la bienvenida a Miradas. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares y sobre todo compartir las historias que tenemos aquí con nosotros. Hoy tengo una mirada muy especial. A través de ella vamos a descubrir la belleza y el arte. El arte de la arquitectura, el arte de la dirección de arte, el arte del guión, el arte de simplemente soñar. Y él, a lo largo de su trayectoria, tiene un amor profundo por el Perú. Un padre que también le dio mucho material y mucho compromiso al futuro. Cada vez que él entra a un aula, imprime muchísimo en sus estudiantes y entendemos que el Perú necesita de la belleza, de la arquitectura y del cine. ¿Quieren saber de quién es la mirada de hoy? Tamayo, Augusto, qué placer de verdad tenerte aquí y nos rendimos ante ti, de verdad, con toda la El placer es mío y el honor es mío de estar aquí contigo. Bueno, un poco hablábamos con el equipo de producción sobre estas dos pasiones que tú tienes, ¿no? La arquitectura y el cine. Y hay un inicio, pero ¿con qué soñabas tú de pequeño? Bueno, yo, como tú correctamente has mencionado, yo recibí una influencia muy fuerte de mi padre, crecí en un ambiente de cultura, de libros, de literatura, de arte, entonces no estoy seguro de qué soñaba de niño, pero sí era un universo que me envolvía y que me tocaba, me emocionaba. Yo siempre, bueno, no siempre, pero he mencionado que de niño a veces escuchaba a mi padre solo en el baño, afeitándose, diciendo un poema. Y yo me acercaba respetuosamente de lejos mientras él se estaba afeitando y el poema a veces era pues muy sentimental, muy sentido y me emocionaba. Entonces todo eso me fue creando un espíritu, supongo, que después se manifestó bueno, en mis opciones y en mis vocaciones, ¿no? Pero ese espíritu de ese episodio que te he relatado, que a mí era muy significativo de escucharlo con esta intensidad, cantar o recitar un poema, me marcó muchísimo. Ahora, cuando yo he hablado alguna vez con algún arquitecto, y lo escucho, habla pues de la estructura, de la belleza, de la creación. Pero yo no sé por qué siento que contigo la arquitectura está vinculada al Perú. ¿No? Hay siempre una pasión atrás de esto que creas, que siempre está hablando de la patria, de lo que somos, de la nación. Sí, eso sí me brotó también, no digo en la niñez, pero muy temprano, ¿no? La conciencia de que si iba a ser arquitecto, que no terminé siendo a pesar de la pasión que siento por ella y de haber estudiado 5 años, era de que yo me estaba instalando en un medio para contribuir con el Perú. Recuerdo, conversábamos con un amigo, vamos a construir, no pensando en el dinero, sino en construir. Y esa idea también la heredé, no solo del primer antepasado, sino de los anteriores antepasados que hicieron cosas por el Perú, mi abuelo, mi bisabuelo. Entonces, esta idea de que me tocaba, era un deber, pero era un deber aceptado, era un deber querido, era un deber que me agradaba cumplir, era eso, es trabajar, hacer cosas que construyeran, que contribuyeran en la medida que pudiera hacerlo, ¿no? Grande o pequeño, pero que pusiera un grano al servicio de crear una conciencia, de crear una cultura, de crear una identidad, de contribuir al país como habían contribuido mis antepasados, a través de cualquiera que fuera el medio que finalmente escogiera. La arquitectura, si me hubiera quedado en ella, la literatura, que también estudié, y finalmente, bueno, el cine, que es a lo que mayormente me he dedicado, pero también la docencia. La docencia ha sido otro camino para mí, por lo menos yo pensar que contribuyo, formando a gente, el otro día calculé, debo haber tenido 10.000 alumnos a lo largo de mi vida. Algo habré hecho, espero, para que esos 10.000 hayan tenido un sentimiento de identidad peruana un poco mayor.
Y mucha gente no se da cuenta que a través de la arquitectura conocemos la historia del país, ¿no? Cuando uno ve lo que pasó en la época precolombina, con los incas, la etapa de la conquista, cómo se da en la colonia, y el tema del virreinato, la independencia, la república, hay toda una evolución arquitectónica que habla del peruano, de lo que sentía, de cómo vivía, y también vas por las calles de la ciudad y dices, ese es de los años 60, 70. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esta evolución de lo que somos para formar la identidad a través de nuestros modos de vivir? Bueno, la arquitectura es una forma en la cual la historia se manifiesta, como se manifiesta en el arte, en la filosofía, en cualquier otro medio en que el hombre crea. Entonces, lo que se diseña, en el momento en que se diseña, está revelando la cultura, la identidad, la cosmovisión, el sentimiento, el gusto de los que están creando esa arquitectura. Por lo tanto, si uno examina la arquitectura de cualquier pueblo, no solo el peruano, está uno leyendo la historia a través de estas formas, ¿no? La arquitectura es el arte dentro del cual existimos. Uno puede ir a un museo y ver pinturas, pero dentro de la arquitectura vivimos, caminamos entre arquitectura. Por lo tanto, estamos caminando entre aquello que debiera definirnos, que debiera ayudar a que nos civilicemos y nos culturicemos y que nos entendamos. Pues la arquitectura es una forma de entenderse a sí mismo, de entender la colectividad a la que uno pertenece y comprender este proceso, que es la historia, cuyo resultado final somos nosotros, pero que continuará hacia el futuro. Entonces, es un medio importantísimo a través del cual una sociedad se manifiesta. ¿Cómo nace tu amor por Lima? Bueno, a través de esto y a través de muchas caminatas. Ahí sí también desde niño. Paseaba con este padre que siempre menciono y como conocía, porque fue un personaje importante del siglo XX y estuvo inserto en montones de eventos importantes, históricos, políticos. Entonces conocía muchísimo, muchísimo. Entonces paseábamos y me iba contando lo que había pasado aquí, en esta plaza. Y claro, como las cosas que contaba tenían cierto tono así como novelesco y para mí, en todo caso, de historieta, me fascinaba, ¿no? Haber imaginado lo que había pasado, algún hecho político, algún acontecimiento de repente violento. Entonces todo eso me fue marcando con relación a los ambientes y las edificaciones y los espacios, pero después, cuando estudié arquitectura, obviamente tenía que recorrerla. La recorría con amor. Y comencé a recorrerla apenas entré, no solo impulsado por el interés arquitectónico, sino salíamos con amigos, y por ahí tengo una foto, salíamos a fotografiarla. Salíamos en lo que llamábamos safari fotográfico. Entonces salíamos por Lima buscando preservar, y todavía tengo una colección inmensa de fotografías de Lima, en donde ya, tendría yo 17 años, recién entrado a la universidad, salimos a fotografiarla en blanco y negro, en formato antiguo de celuloide, y después, claro, el cine me obligó también a vincularme con ella, porque es el espacio donde van a ocurrir las historias, por lo menos aquí yo cuento. Todas mis historias cinematográficas están vinculadas, sean contemporáneas o históricas, todo lo que yo he hecho está vinculado al Perú o a Lima. Entonces, para poder crear esos universos de la ficción audiovisual, tenía que conocer la ciudad en todos sus aspectos: atmósfera, espíritu, arquitectura, clases sociales, culturas, etapas. Entonces la volví a caminar por, ya no sé, tercera, cuarta, quinta vez, para tener acumulado eso y trasladarlo a un aspecto fundamental de la realización, que es la dirección de arte, que es reconstruir a través de todos los elementos materiales ese mundo que estás tú queriendo crear para contar una historia dentro de él. ¿Va cambiando la mirada de Lima, del Perú, con los años, porque se pierden cosas o porque uno aprende a querer más? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Como todo, creo, en la vida o en la historia, mucho cambia y mucho permanece. Es una dialéctica, no sé si puedo usar la palabra, de que todo cambia pero todo sigue siendo lo mismo. Es una contradicción, pero creo que representa, no me voy a poner a filosofar sobre la realidad, pero mucho queda y uno lo percibe, pero al mismo tiempo mucho cambia. No hay forma de que una ciudad no cambie para bien o para mal. Las dinámicas sociales cambian, la vida dentro de la ciudad cambia, la cultura del universo, del mundo cambia, y eso va creando subculturas urbanas nuevas. Pero yo creo que mi experiencia de Lima es muy similar, porque siento esta identificación, como he usado mucho a estas figuras anteriores, debe ser muy similar a la que sintieron en su momento los antepasados.
cambiando, pero al mismo tiempo preservando un espíritu. Entonces yo creo que muchos limeños sienten que las cosas han cambiado, pero siguen sintiendo igual. Entonces creo que en esa contradicción vivimos y hay que aceptarla, asumirla y extraer lo mejor que se pueda de esa contradicción, ¿no? Y esta pasión por la arquitectura, esta pasión por la literatura, ¿cómo así llegamos a esto? ¿Qué pasó? Llegué, diré, paralelo. Yo entré a la Facultad de Arquitectura en el año 70 y tuve un curso de cine, porque me interesaba, porque había sido aficionado al cine toda mi vida, de ir a verlo. Y tuve un curso, el primer ciclo, era un curso electivo, con un profesor que había hecho cine, un cusqueño, que tuvo un momento importante en la historia del cine peruano en la década del 50, que se llamó la Escuela Cusqueña del Cine, que tenía este curso. Era una especie de curso lectivo cultural sobre cine. Entonces me metí, Manuel Chambi, sobrino del famoso fotógrafo, y claro, me abrió un campo que yo no había sospechado a los 16 años, que el cine no era pues solo el entretenimiento, que uno va a la sala, sino que había un mundo creativo inmenso. Fue la primera vez que yo entendí el enorme universo creativo que había detrás de una película, todo el esfuerzo, toda la creatividad, todas las ideas y la tecnología, y me fascinó. Me fascinó, y desde entonces, estaba el año 70, no se podía hacer cine en el Perú, pero a los 2 años salió una ley de promoción, en 1972, me acuerdo el número de la ley, la 19370, que posibilitó por primera vez la existencia de un cine. Entonces, entre mi clase de cine, la Facultad de Arquitectura y la ley de cine y mi amistad con otros muchachos que también querían hacer cine, todo eso terminó en ese rollito que tú acabas de sacar de la manga. Mi padre me dijo, haz lo que te parezca. Nunca, cuando anuncio que estoy dudando de ejercer la arquitectura, mi padre que me dijo, haz lo que sientas, la vocación es todo. Si tú sientes otra vocación, tienes que entregarte a ella. Y yo le dije, pero ¿cómo voy a vivir? Acá no se hace cine. Me dijo, vas a encontrar la forma, no te preocupes. Me comunicó tal confianza en mi elección y en que tenía, pensaba él, la capacidad de poder sobrevivir económicamente con un oficio que no tenía futuro, parecía. Y entonces, no, el apoyo fue total. Mi mamá creo que en un par de días se sintió un poco triste de que no tuviera a su hijo arquitecto, pero rápidamente lo superó y como en todo me apoyaron los dos totalmente. Bueno, has pintado así de cuerpo entero a tu padre, ¿no? Trato siempre, es una figura muy importante. Imagínate esas palabras tan sabias, ¿no? Eso es lo que... Bueno, ¿te quieres que te diga que cada día que pasa me acuerdo de más sabias frases todo el tiempo? ¿Ah, es decir, sí? cada vez creo que valoro más su inteligencia. Perdón, especie de exaltación filial, pero... No. Además que todos sentimos esa admiración también por tu padre, ¿no? Bueno, y la mayoría siente por el suyo, estoy seguro. Sí, pero también por el tuyo. Muchas gracias. Quiero compartir contigo una mirada, permíteme, por favor. Sí, claro. Buenas tardes. Soy Samuel Moreno y conocí a Udo Tamayo en los años 70 cuando ingresamos a la Universidad de Ingeniería. Desde un comienzo le vi mucha afición al cine. Tal es así que llevaba al grupo a ver películas en cineclubs o en cine de estreno. Buscamos todas las películas. A veces nos vaciamos toda la cartelera. Y el comienzo se mostró como una persona muy completa, muy directa. Después de la arquitectura, que fue lo que estudiaba en la Universidad de Ingeniería, estudió literatura y cine. Es una persona que se empeña en algo hasta conseguirlo. Nunca he encontrado una persona tan dedicada al trabajo. Le gusta escribir, le gusta leer y le encanta la historia. Es un punto de consulta para todos nosotros. Nos ayuda mucho en despejar dudas sobre la historia de nuestra patria y siempre se ha mostrado un fiel amigo. Un fuerte abrazo, Augusto, te quiero mucho, te extraño. Ya iré por Lima para daros un abrazo. Cuídate mucho. ¡Qué maravilla! ¿Cómo consiguieron un gran amigo con los que entré? Él no era de arquitectura, pero yo formé un grupo muy cercano y muy leal de amigos entre los ingenieros en general, porque estábamos todos juntos en estudios generales. Sam es uno de ellos. Es hermosísima, me ha emocionado escucharlo. Mi gran amigo, y con él un grupo, 5, 6, algunos han fallecido. Él está fuera de Lima, otros están fuera del país. Pero fuimos un grupo muy, muy unido y, bueno, efectivamente íbamos al cine, no sé si todos los días, pero prácticamente. No sé si yo los obligaba, creo que ellos también disfrutaban, pero yo un poco que forzaba
estas visitas al cine y, bueno, terminaron todos ellos muy aficionados también, ¿no? Y hay que escuchar siempre, ¿no? Porque ahí pueden salir cosas geniales. La observación para mí es la base más importante de la creatividad. Para crear cualquier cosa tienes que tener una actitud de observador, de estar como siempre mirando con un interés de entender lo que te rodea, ¿no? Con un interés de niño. Con un interés de niño, pero con una mente analítica. Digamos. Ajá. Permíteme hacer una pausa y regresamos con la mirada de Augusto Tamayo. Ya volvemos. No esperabas a Samuel. Tamayo, Augusto, un poco hablando sobre estas pasiones que tú tienes, ¿no? Y nos ha dejado una cosa muy bonita lo de tu padre sobre la vocación y que finalmente le hiciste caso, felizmente, y nos has regalado tanto cine, pero tú no empiezas dirigiendo. Bueno, yo me vinculo en esa época juvenil con este grupo de amigos entre arquitectos y gente de literatura y decidimos que vamos a hacer un corto porque hay una ley que aparentemente permitiría el retorno de la inversión. Bueno, eventualmente sí lo hacía, retornó dinero a los productores de cortos, pero no teníamos idea, no habían escuelas ni facultades de comunicación, entonces preguntábamos, creo, a un profesor que enseñaba cine que se llamaba Isaac León, que después se convirtió en un importantísimo profesor, crítico y gran amigo y además pariente se convirtió mío, y nos dijo, pero busquen a un muchacho que está comenzando a hacer cortos que les puede contar cómo se hace una película. Y nos dio una dirección y tocamos la puerta y nos abrió un barbudo, joven, pelucón, como yo también, que era Pancho Lombardi. Y entonces le dijimos, oye, Pancho, nos han enviado para que tú nos cuentes cómo se hace una película, porque no tenemos... Bueno, no digo, tengo que conseguir una cámara, uno que opere la cámara, y nos dio un poco las ideas básicas, ¿no? Y atrevidos, como hay que ser a veces, hicimos un corto con José Carlos Guayhuaca y Cusi Barrio, amigos entrañables también de toda la vida, un corto sobre la danza moderna. Y me vinculé con Pancho. Hicimos muy buena sintonía, nos entendimos, compartíamos intereses, como con todos los otros, y en un momento me dijo, oye, ven acá, hemos formado una empresa con mi cuñado para producir cine, porque parece que va a poder rentar, va a poder ser rentable hacer cine. Entonces comencé a ir a su oficina, que quedaba en Lince, y un día me dice, oye, Augusto, mira, te estoy conociendo, yo tengo un guión escrito por un novelista para hacer una película, pero me gustaría que tú lo revises y me escribas una escena de este tipo que no hay. Quería una escena particular de una cena de los personajes conversando sobre lo que es esta película. ¿De verdad quieres que yo la haga? Sí, escríbela. Digo, pero voy a insertar esa escena en el guión de este novelista prestigioso. Digo, sí. Y entonces, con gran generosidad, me abrió ese espacio y escribí. Y se hizo. Pero antes de rodar, también me volvió y nos hicimos muy amigos. Y lo seguimos siendo. Me dijo, bueno, entonces estudio arquitectura. ¿Tú te puedes encargar de lo que es la dirección de arte? Y yo le dije, ¿para un largometraje? Claro, le dije, por supuesto. No tenía muy claro qué era la dirección de arte. Y entonces fui, me busqué un manual, vi lo que era y bueno, y lo hice. Muy atrevidos. Bueno, ahora también son atrevidos los jóvenes. Entonces mi carrera comenzó, mi primer crédito en un largo profesional fue director de arte. Ajá. Lo que me hace, algo que no sé si es bueno, el más viejo de todos los directores de arte. Entonces quiero compartir una mirada contigo. ¿Vamos a verla? Perfecto. En más de 45 años de carrera cinematográfica, Augusto Tamayo ha trabajado en busca del desarrollo audiovisual en nuestro país. Un director que ha conocido todas las aristas que el cine le ha podido dar. Ha sido guionista, productor e incluso editor. De hecho, Fátima, te cuento que su primer trabajo en la industria cinematográfica fue como director de arte de la película Muerte en el Amanecer. Curiosamente, estamos hablando de la ópera prima del señor Francisco Pancho Lombardi. Bienvenido a las cámaras de miradas. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Y en primer lugar quisiera saber, ¿cómo fue aquella primera vez que trabajaste junto con Augusto? Bueno, yo lo había conocido un poquito antes. Él me vino a buscar hace muchos años. Éramos jóvenes, él más joven que yo. No recuerdo si ya había terminado su carrera de arquitectura o si estaba en los últimos ciclos de la carrera de arquitectura, pero tenía un gran interés en el cine. Y entonces me vino a buscar. Yo tenía todavía en ese momento un poquito más de experiencia para preguntarme un poco cómo eran las dificultades para producir cine, cámaras, en fin, él quería hacer ya algo, ¿no?
le propuse si quería, si se animaba a ser director de arte de la película, que era algo que consideraba que tenía cierta afinidad con lo que él estudiaba. Y bueno, él aceptó y fue la primera colaboración en Muerte al Amanecer. ¿Qué cree que funciona entre Augusto y usted para que continúe esa sinergia trabajando juntos? Bueno, digamos, al margen del amor al cine, que es algo que evidentemente nos acerca mucho, creo que además tenemos una visión sobre el hecho cinematográfico en sí de alguna manera similar, ¿no? Nos gustan, creo, más o menos las mismas películas, las mismas tendencias cinematográficas, y eso evidentemente, al margen de la relación de amistad, de aprecio que nos tenemos mutuamente, y de reconocimiento por mi parte, ¿no? Porque es un director al cual yo valoro en muchos aspectos, pero una de las cosas que me impresionó desde siempre de Augusto es su extraordinaria capacidad para profesionalmente, o sea, en términos de lo que es el oficio cinematográfico, lo he considerado siempre como la persona que probablemente más conocimiento tiene en todo lo que es la parte técnica, no en la parte técnica de cámaras, sino en la parte técnica de dirigir, ¿no? Un proyecto. Este tremendo personaje cultural nos está viendo en estos momentos, así que, ¿qué le dirías? Creo que una persona que ha colaborado y que ha contribuido tanto en tantas áreas diferentes de la esfera cultural en el Perú, donde estamos tan necesitados de eso, solamente requiere una voz de aliento, no solo mía, sino en general, ¿no? De la cultura peruana, para que él siga haciendo películas, porque estoy seguro que la película y el proyecto que él tiene seguramente va a ser el mejor desde su perspectiva. Uno siempre quiere hacer la mejor película, la siguiente. Y que siga en todo lo demás, editando libros, enseñando cine a los nuevos interesados en el cine. Y nada, mucho cariño, mucho aprecio, gusto. De verdad, van a conseguir que me emocione, ¿eh? Tengan cuidado. Qué bonito, de verdad, les agradezco muchísimo el esfuerzo porque son dos personas, bueno, hay otras más creo, pero son dos personas muy importantes. Y bueno, narra lo que yo conté y obviamente expresa el cariño, el aprecio, la admiración mutua, el respeto. Yo pienso, y no es porque él me haya dicho a mí cosas bonitas, yo he dicho siempre, Pancho es, no sé si el más, o uno de los 2 o 3 más importantes cineastas de la historia peruana. No solamente por su obra, que es absolutamente, objetivamente es valiosa, sino por los reconocimientos que ha tenido. Y no solamente por los reconocimientos, sino por otra cosa que, de haber tenido un poquito más de tiempo, Pancho hubiera mencionado como otra cosa que nos ligó muchísimo. Los dos pertenecemos a la generación que, de verdad, y esto también sin vanidad, contribuyó la generación de los 70 a la forjación de un cine en el Perú. Trabajamos muy duro, muchas personas, y dentro de las que todavía están presentes está Pancho y Chicho, Durán y algunas otras. Invertimos y yo me enorgullezco y quisiera que la gente vinculada al medio reconozca a esta generación fundacional que sin ellos, sin ese grupo, no existiría. Aunque piensen que sí, fue importantísima, y Pancho trabajó muchísimo por el cine peruano, como otros, y yo traté de aportar ahí también, en legislación, en dirección gremial, en formar gremios cuando todavía no habían, en conducir los gremios, en lidiar los 1000 problemas que hubo para que no se derogaran las leyes y el apoyo del cine continuara y se expandiera y se proyectara el cine en el extranjero. O sea que yo le devuelvo el gesto gentilísimo, hablando de lo importante y trascendental que es la obra de Pancho, no solo en el cine peruano, sino en la cultura peruana. ¿En algún momento tuviste miedo? ¿Siempre estuviste muy seguro? ¿Las palabras de tu padre estuvieron presentes? ¿Cómo fue todo? Perdón, no quiero tampoco hacer alarde de nada, pero miedo creo que no tuve nunca. De nuevo es un signo de repente de atrevimiento. Muy buena base. O de arrogancia, pues, ¿no? pero que no lo sea. No. No tuve miedo. En general trato de no tener miedo, sino ante circunstancias ya muy extremas. Claro. ¿no? Ahora, yo para consolidar eso decidí que, como no había tenido una formación académica de ningún tipo, sino todo había sido en la práctica, y leyendo y viendo y conversando con los amigos, decidí buscar estudiar en una escuela importante y conseguí felizmente una beca en una escuela de cine en Londres maravillosa, sigue siendo importantísima. He tenido la suerte de estudiar ahí, es una de las escuelas más importantes de cine del mundo, se llama la National
Se llamaba National Film School y ahora creo que se llama National Film and Television School, donde tuve tutores extraordinarios. Entre ellos, cuando a veces lo menciono, me dicen, no, pues tuve tutor de dirección a Bernardo Bertolucci y de guión a Jerzy Skolimowski, que tuvo su cuarto de hora y que ahora ha renacido, dejó de un director polaco, guionista importantísimo. La escuela era la escuela del Estado inglés y contrataba a figuras europeas de primer nivel. Eso también contribuyó mucho a afianzarme, ¿no? ¿Y qué hicieron descubrirte? O sea, ¿qué vieron en ti? Lo que acaba de decir Pancho, profesionalismo. No vieron en mí, me lo crearon. Yo fui como un aficionado intenso, con intensa vocación y con pasión. Y me dijeron, esto es una profesión. A mí me sirvió muchísimo. Me dijeron, esto es una profesión, asúmela con la disciplina, el rigor de cualquier profesión. Tú entiendes la disciplina y la seriedad que tiene que tener un médico para operar el cerebro, igual tienes que tenerla tú. Y me lo dijeron y me lo inculcaron y me lo hicieron ver entre todos los compañeros y profesores que tuve. Y con eso regresé el año 83, de 30 años. Pero me sirvió muchísimo porque eso que ha mencionado Pancho, que le agradezco, la generosidad de esta profesión que él reconoce y que le agradezco muchísimo en lo que es técnica, como él precisó, no técnica mecánica de la cámara, sino técnica de hacer la película, de conducirla, de construirla, de idearla, de narrarla, de dirigir, de manejar el lenguaje, ¿no? Que aprendí, no sé en qué nivel estaré, pero lo aprendí y lo he plasmado. En gran medida se lo debo a esta escuela y a la que le tengo enorme agradecimiento, ¿no? ¿Cómo así entonces ya empiezas a darnos este primer regalo con algo tuyo totalmente, con escribir, a dirigir? Y un momento en que sí encontré la forma y el mecanismo para yo producirme, y entonces ahí comencé, como tú muy descriptivamente has mencionado, mis películas, mis proyectos. Entonces comencé a hacer ya el cine que yo había buscado, que era la interpretación de la identidad, pero no películas que tuvieran mensajes, ni sermonearan, ni fueran ensayos, sino que fueran dramas, que fueran películas con lo que tiene una película, pero que fueran una interpretación de la historia del Perú a través de personajes que podían ser como simbólicos. Y entonces fui buscando estos personajes cuya vida personal de alguna manera fuera reflejo de un tema, de un conflicto que fuera de la colectividad. Entonces es una especie de personaje cuyo conflicto personal resuena en la identidad, en la configuración de lo que somos. Esa fue la idea inicial con la que comencé a hacer El bien esquivo y que he continuado hasta ahorita con La herencia de Flora. El usar esos personajes, no por el afán de hacer, a veces piensan, porque te gusta la película de época, porque tienen bonita... No, es por indagar en la historia aquello que nos construye. Entonces creo que eso es... Si algún aporte tiene mi trabajo, es por lo menos intentar eso, ¿no? Usar el cine como un medio cultural para hacernos sentir lo que somos, para que la gente... Y puede ser comedia, o puede ser terror, o puede ser cualquier género, pero que contribuya a un entendimiento de nuestra identidad y lo que somos como colectividad en el mundo, ¿no? Y también nos ayudas a entender la historia en su contexto, porque la historia no se puede juzgar con ojos de modernidad. ¿Cómo así llega Santa Rosa de Lima? Bueno, esa es una idea que yo tengo muy marcada, ¿no? O sea, a veces la gente juzga el pasado con los ojos de hoy, con la moral de hoy, con las ideas de hoy. Eso es un absurdo. Cada momento tiene su manera de pensar. Entonces yo no puedo juzgar pues, lo que hizo una persona en 1500 con mis ideas de hoy y juzgar a Santa Rosa con las ideas del psicoanálisis o de no sé qué teoría de la psicología contemporánea. Cada momento crea a las personas dentro y tienen las ideas y las creencias y las convicciones y las actitudes. Y otro tema que me interesa a mí mucho en mis proyectos son personajes que tienen aspiraciones grandes, que tienen proyectos y propósitos importantes, que tienen una ambición de trascender, pero no por fama. No, pero no por fama. Claro. Sino por llegar a tocar estados superiores de nuestra conciencia. Y lo pongo, bueno, ya tú tienes la gentileza de decirlo, pero yo lo pongo en la boca de Santa Rosa al final, se está muriendo, y su madrina le comienza a enumerar todas las virtudes, ¿no? Eres buena por mi propósito. Su propósito era la del místico, hablar con Dios directamente. Entonces, ese es su propósito. Para eso ha hecho todo. Y al final de la película, su madrina le dice, pero eres ejemplo de santidad por mi propósito.
pero te has portado, ayudas a los humildes, por mi propósito. Y Santa Rosa repite 6 veces, todo lo ha hecho por el logro de su objetivo, que es su objetivo mayor, hablar con Dios, que era lo que los místicos querían, hablar, así, como si estuviera aquí presente. Y un amigo, que es Eduardo Berancén, extraordinario amigo, como los que han salido, en su comentario dice, y Santa Rosa repite lo que debe ser el lema de Augusto Tamayo, por mi propósito. Me parece un lindo comentario. Quiero compartir otra mirada, Augusto, permíteme contigo. Vamos a ver. ¿Quién aparece ahora? Hola, ¿qué tal? En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este programa en honor a Augusto Tamayo. Para mí ha sido maravilloso haber conocido y trabajado con Augusto en el proceso de la película Rosa Mística y no quería dejar de felicitarlo por este nuevo proyecto que está por estrenar, La herencia de Flora, que estoy segura va a ser de una gran calidad como es el cine que él hace en nuestro país. Augusto es un director que siempre se involucra en muchos aspectos de sus películas, en la dirección de arte, en la producción, en la dirección, y siempre está trabajando con mucho empeño lograr un gran nivel de cine en nuestro país. Y eso es admirable. Yo aprendí mucho de él, así que le mando un beso grande, un abrazo, Augusto, y que te vaya muy bien con este nuevo proyecto. Qué bonito, qué buena recolección de amigos. Y devolveré, pero no por compromiso, el elogio. Fiorella es una extraordinaria actriz, como Paloma, Yerobi. Yo he tenido la suerte, el honor, no sé cuál será la palabra, de tener este vínculo de amistad con tantos actores peruanos de primerísimo nivel. Y con actrices extraordinarias, porque creo que todas las actrices con las que he trabajado como protagonistas son extraordinarias. Paloma, Fiorella, Jimena Lindo, Vanessa Saba, Stephanie Orue. Yo por lo menos me congratulo de que han dado una excelente interpretación en los personajes con los que yo he trabajado con ella, ¿no? Y Fiorella hace una... A mí la película de Rosa Mística es... Todas son hechuras de uno, son como los hijos, todo el mundo lo repite y es verdad. Y así es. Cada uno encuentra una forma de vincularse emocionalmente con ellas y tenerles aprecio a lo que uno hace, ¿no? Pero Rosa es una película que yo trabajé desde los años 70. Fue un personaje que apareció en mi conciencia y en mi deseo de hacer cine leyendo una biografía en la biblioteca de mi padre de César Miró, otro estupendo escritor, y me enamoré, si cabe el término, de ella, esta joven, solitaria, melancólica, intensa, con un propósito tan fuerte que se destruye por alcanzarlo, ¿no? Yo eso lo admiro. Entonces, Rosa fue para mí un personaje guía en mi vida. Escribí 10 veces el guión, lo fui desechando hasta que finalmente logré hacerla y tuve la suerte al final de encontrar a Fiorella porque yo había ya pasado como por 25 actrices, todas buenísimas, y había escogido de repente a un par o dos y de repente él me dice, pero entrevista esta más. Entrevisté a Fiorella y me hizo una escena. Me hizo una escena, que es una escena dificilísima, que es un momento en que Rosa entra en éxtasis, que es un estado bien especial que a veces es manipulado y malinterpretado y insultado por las personas. Santa Teresa lo describe extraordinariamente, que es un estado extraño en la que entra la mente o el espíritu o el alma, lo que fuera, lo que uno cree, y lo hizo que me conmocionó. Le dije, vamos a mi sala, a mi casa, para estar fuera de la oficina, y de repente, ¿podías hacer esto? Me dijo, ya. Se concentró, y yo sentía que estaba frente a Santa Catalina o Santa Teresa, teniendo una visión divina, y dije, bueno, tú eres, ¿no? Y lo interpreta extraordinariamente. Vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar con esta nueva película del gran Augusto Tamayo, con su mirada. Ya volvemos. Y Augusto, como tú has hablado de tu padre, de tu familia, tú sigues haciendo que el amor sea lo que genere todo. Y quiero compartir contigo unas miradas, ¿me permites? Sí, claro. A ver. Hola, soy Alejandra, la hija menor de Augusto. Bueno, primero quería agradecer al programa por hacerle este homenaje a mi papá. Pa, quería felicitarte por tu nueva película de Flora y el libro que estás por sacar de arquitectura.
Estoy segura que van a tener mucho éxito como todo lo que haces. Estoy muy orgullosa de ti por ser una de las personas más cultas e inteligentes que conozco. Siempre con tanto interés por enseñar y demostrar todo lo bueno del Perú y su historia. De niñas no había día que no nos enseñaras algo nuevo o nos contases algo interesante sobre la familia y la genealogía. También quería agradecerte por siempre estar ahí para nosotras. Desde llevarme a la casa de mi amiga 2 horas de ida y 2 horas de vuelta con el tráfico, siempre estar en cada uno de nuestros recitales de piano, obra de teatro del colegio, hasta nuestras grabaciones. Siempre apoyándonos. Qué pena no poder estar ahí contigo para cada premio que recibes o evento a tu nombre, pero sabes que desde aquí estamos siempre apoyándote y celebrando. Hola, Paz. He tenido la suerte de ver a mi mamá siempre hacer lo que más le gusta y llamarlo trabajo. Cuando éramos chiquitas y íbamos a las filmaciones de su película, podíamos verlo y disfrutar de cada detalle de lo que estaba haciendo. Pues más que obviamente involucraba un montón de esfuerzo y trabajo. Y yo creo que es lo que siempre trató de impulsarnos a buscar que seamos felices en lo que estábamos haciendo y que hagamos un trabajo que nos gustara. Cuando ves una esquina cualquiera del centro de Lima transformada por completo por su trabajo de dirección de arte en una calle del siglo XIX, puedes ver la dedicación y la pasión que mi papá tiene por su trabajo. Y además del entusiasmo que siempre tiene por el siguiente proyecto, o mejor dicho, por los siguientes proyectos. Y ahora sí, ya sí, me ganaron. Ya me habían ganado mucho con todos los amigos, pero con esto me ganaron por completo. Qué esfuerzo y que les agradezco enormemente. Y bueno, a ese par de hijas adorables y adoradas que tengo, Andrea y Alejandra, son 2 orgullos absolutos en mi vida. Tengo ahora un chiquitito de 4 años, pero ellas son, y su realización son 2 doctoras exitosas, inteligentísimas, dedicadas. Reitero lo de la vocación. Tuvieron una vocación por la medicina que cuando apareció desde chiquitas me sorprendió porque no sabía de dónde la habían sacado, pero es absoluta y trabajan durísimo y no puedo yo estar más orgulloso de ellas por todo lo que han logrado y están trabajando en hospitales en España. Bueno, efectivamente, o sea, mi trabajo es eso a lo que le entrego todo, pero obviamente la familia lo es también. Y si yo he hablado de lo que vino antes es porque yo siento que hay una continuidad, yo siento lo que también tú, claro, y rápidamente construiste, yo siento que somos una continuidad colectiva, somos una identidad y una continuidad genética, fisiológica, espiritual. Entonces, yo siento a todos mis antepasados, algunos, que iba a averiguar los nombres casi todos, pero yo siento esa sangre fluir por mí, y siento que continúa en ellas y en el chiquito, que se llama Augusto, y que realmente es lo que creo que termina de darle sentido a la existencia. Porque si no, la vida pierde su sentido. Uno no encuentra una razón de por qué hacer. Entonces, las ideas, el trabajo, las convicciones, las pasiones, las vocaciones, y obviamente la familia. Yo siento la familia como un agarre con la existencia. Les agradezco infinitamente lo que han hecho. Bueno, y esa admiración que tú siempre has sentido por tu padre, tu familia la siente por ti, y eso es muy, muy bonito, muy emocionante. Nosotros que somos fuera, que no somos tu familia... Estás emocionando demasiado, Fátima, me ponerle un problema. Augusto, es que, ¿sabes qué? Tú te mereces todos los homenajes. O sea, la contribución que le has hecho y le haces al país con tu trabajo diariamente es muy importante para esta memoria de los peruanos. Así que humildemente recibe todo nuestro reconocimiento. Muchísimas gracias. Te admiramos, te queremos y estamos agradecidos de tenerte. Y de lo tomo, te juro, lo tomo con gran humildad, no con vanagloria ni autocomplacencia, ni con vanidad, lo tomo con enorme agradecimiento porque sé que es sincero y yo he tratado, lo que tú dijiste en un momento y lo relaciono con todo esto, yo he tratado de ser auténtico. Sí.
he tratado de evitar lo más posible las poses y las posturas y los fingimientos. He tratado de ser auténtico, como aprendí, y he tratado de ser transparente, hasta donde se puede. En la vida no se puede ser totalmente, supongo. Entonces, todo eso a mí la conciencia de todo esto a mi edad, la conciencia de que hay que ser transparente, que hay que tener una vocación, que hay que tener una familia y formarla de la manera en la que después le devuelve a uno, pero con creces, lo que uno invirtió emocionalmente en ellos, en 2 hijas maravillosas, y mi hijo, que sé que va a ser igual. Todo eso es lo que termina por construirlo a uno. Y cuando uno llega a la edad que yo tengo 70, es lo único que finalmente te hace sentir que tu vida ha tenido una razón, ¿no? Que no la has desperdiciado, que en cada momento, y claro, una cosa es también trabajar mucho, ¿no? O sea, dedicarse con fuerza, con intensidad, con respeto, para poder hacer todo lo que uno se ha propuesto hacer, ¿no? Entonces llega un momento y tú dices, bueno, he hecho. No sé si bueno o malo, he hecho lo que yo me propuse hacer, he alcanzado los niveles que yo me planteé. Todo eso, de verdad, que es una garantía para las personas de que si, digamos, hacen eso, en general, al final uno siente una satisfacción por la vida que ha vivido, ¿no? Bueno, es que te mereces de verdad todos los homenajes. Hacemos una pequeñísima pausa y vamos a regresar con el último proyecto que ya pronto se estrena y vamos a conocer algunos detallitos luego de esta pausa con la mirada de Augusto Tamayo. Ya volvemos. Augusto Tamayo, y bueno, antes que se nos acabe el programa tengo que compartir una última mirada contigo, ¿te parece? Vamos a verla. Augusto Tamayo para mí no solamente es un gran director de un inmenso talento, sino además es un creador que escucha a sus actores, que conecta con ellos siempre con respeto, con amabilidad, con cercanía. Él nos inspira, ¿no? A través de pinturas, de imágenes, de música, crea mundos, ¿no? Para el proceso de la herencia de Flora, la película que acabo de hacer con él sobre Flora Tristán, él creaba mundos relacionados con la pintura, con la música, ambientados en las diferentes épocas que estaba transitando el personaje. Y además yo siempre le digo a mi querido director que él es un director de cine poético, ¿no? Es como un poeta del cine, porque creo que se transmite en sus escenas, en todas sus películas, hay mucho de poesía. Yo la verdad me siento muy agradecida con Augusto por este proceso hermoso que he tenido como actriz en la herencia de Flora, y bueno, espero que siga con muchas historias más que tiene para darnos. Ahí está, Flora. Voy a pedir disculpas al público porque la emoción que me has producido ha hecho que esté un poquito confuso en mis últimas intervenciones, pero bueno, trataré de estar de nuevo articulado, pero de verdad que ha sido muy emocionante y les agradezco muchísimo a ti, todo este conjunto de amistades y de personas tan cercanas a mí, diciendo bueno lo bonito que han dicho. Y ya viene el estreno. Viene el estreno, sí, bueno, como siempre el estreno, todo este trabajo tiene su propia complicación. Hacer una película es muy complicado, pero es a la que yo, digamos, me he dedicado y es a la que yo, digamos, he aprendido a hacer. Todo este trabajo de lanzamiento es complicado, es arduo, implica otras habilidades, entonces estamos en esa para poder lograr que la película llegue a un público que pueda interesarse o que la película cumpla su función con un público mayor. Se estrena el 7 de marzo, y lo repito, el 7 de marzo. Porque... Ahora, yo lo que debo decirte, Augusto, antes que nos corten, es que lo que más admiro de tu cine es el manejo de la luz. O sea... Eso es trabajo de Juan Durán. La conversamos muchísimo, trabajo con pinturas y con todo tipo de referencias visuales, pero Juan Durán, que es otro extraordinario mío, podría haber estado ahí entre estas personas tan cercanas, yo lo digo, obviamente es mi opinión, es el mejor fotógrafo del cine peruano. Perdón por los demás, que son buenísimos, pero Juan es un poeta, como ha dicho Paloma. Claro, esa es tu mirada. O sea, tú ya tienes esa imagen en tu cabeza y luego se la transmites a todos. Pero si tú no tienes colaboradores, sí, el talento con el que yo trabajo, entre la producción, los actores,
colegas, de mis compañeros de arte, los fotógrafos, el músico, los músicos. Si uno no tiene esa gente talentosa, por más visión que uno tenga, se queda en una visión. O sea, una cosa en mi cabeza que nunca se materializa, ¿no? Bueno, y el libro, también viene el libro. Tengo un libro, tengo siempre... consecuente con lo que yo mismo he dicho, trabajo todo el tiempo, entonces siempre tengo un proyecto, no sé si bueno, regular o malo, pero tengo un libro que le tengo enorme cariño, se llama Arquitectos de Lima, 1850-1960. Es una colección de 35 biografías, pero ilustradas, muy ilustradas, un coffee table, de la obra de estos 35 arquitectos muy representativos de la Lima, de las fechas en las que están inscritos. Bueno, te voy a pedir que nos dejes alguna frase, Augusto. Y gracias por habernos permitido seguir aprendiendo de ti. Pero tenemos que hacer otro programa con Augusto Tamayo para hablar solamente... Yo vengo y para usar algo que creo que he repetido toda la tarde, Ajá. Voy a Sobre la decir algo que vocación. no sé si es excesivo, pero en parte... Y tu firma, Augusto, por favor. Lo La creo. vocación es todo. Y esas son las palabras de tu padre que quedaron en ti. Retransmitiré, y que he retransmitido en realidad todo lo que he podido en las clases y con las personas a las que he estado cercano. Bueno, a nombre de todos tus alumnos, gracias. A nombre de todos los que podemos disfrutar de tu cine, gracias. A nombre de todo el Perú, gracias por tu amor, por tu pasión Gracias y por a ustedes. entregarnos tanto y hoy darnos una lección de lo que significa escuchar a nuestro padre, a nuestra madre, de valorar a la familia y que lo hemos visto replicado con tus hijas maravillosas y que también lo vamos a ver más adelante con el pequeño Augusto, que ya nos dirá muchas cosas también de tu magnífica labor en el Perú. Muchísimas gracias. Realmente un programa, realmente para mí ha sido muy emocionante, entrañable y les agradezco muchísimo la experiencia. Y a la bella Natalie también le mando un beso. Sí. Productora de todas las películas, formar parte de ese equipo sin el cual no hubiera podido hacer lo que he hecho. Bueno, gracias Augusto y espero de verdad verte nuevamente porque podemos seguir hablando y es necesario Me encanta conversar que contigo, el Perú te te lo juro. escuche. Es necesario. Nos vamos. Esta ha sido la mirada del gran Augusto Tamayo. Nos vamos. Chao. Gracias.